Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para que tengan la oportunidad de conocer más sobre la historia y el patrimonio de la ciudad señorial de Antioquia, Envigado. Este podcast es una herramienta que se hace gracias a un convenio entre la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado y el Centro de Historia José Manuel Restrepo Vélez. Será una herramienta para que aprendamos a conocer diferentes aspectos de nuestra historia y de nuestra geografía local. ¿Alguna vez te has preguntado por la historia de nuestras zonas? Estas surgen a partir de la historia de los barrios que las conforman. Ellas se han convertido en epicentros de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra economía, y son escenarios en donde las manifestaciones artísticas y culturales ayudan a fortalecer la identidad local. Cada una de estas zonas tiene o posee una gran importancia dentro del desarrollo local. Por ello es importante realizar diferentes actividades o proyectos que busquen preservar su historia para que sean precisamente estos los insumos para ayudar a fortalecer la identidad y la propia historia del municipio para las futuras generaciones. Es importante preservar y valorar nuestro patrimonio, pues de esta manera podemos entender de dónde venimos, cuáles son los elementos importantes de nuestro presente y poder proyectar nuestro futuro con el conocimiento que nos brinda nuestra propia historia. En este episodio conoceremos la historia de la zona 1 del municipio de Envigado. El Centro de Historia de Envigado, conjuntamente con la Administración Municipal de la Ciudad Señorial, adelanta una labor de difusión del desarrollo histórico e institucional de las diferentes zonas que integran la ciudad de Envigado, departamento de Antioquia, República de Colombia. En esta sesión me acompaña el historiador profesional Fabio Hernán Carballo, vinculado a la Universidad de Antioquia como catedrático y al Centro de Historia como investigador desde hace mucho tiempo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Alfredo Vanegas. Gracias por esta invitación. Nos permite hablar de las diferentes zonas de Envigado, la ciudad señorial, y hoy estaremos hablando de la zona 1, que es básicamente Las Vegas. Entonces, apreciado Alfredo, entendemos que es una historia muy rica que se ha movido, que ha variado ese sector de Las Vegas, ese sector de la zona 1, que es el sector que da hacia el río Medellín, sector occidental del municipio de Envigado. Entonces recordamos primeramente que eran unas mangas, unas grandes extensiones y habían unas haciendas en esa zona 1, sector de Las Vegas, actual sector de Las Vegas de Envigado. Entonces, doctor Alfredo Vanegas, usted como presidente del Centro de Historia, me imagino que ya se han hecho algunas investigaciones a este respecto. Específicamente, te quiero preguntar sobre las antiguas haciendas. ¿Qué nos podrías decir a ese respecto? Bueno, realmente esta región geográfica la integraban grandes haciendas y las que daban de algunas desde la quebrada La Yurá hasta el río Medellín. De sur a norte se iniciaba con las propiedades de la familia Córdoba y se llamaba precisamente los Córdobas. Ahí esa en torno al río, porque en torno a la quebrada Zúñiga, que son los límites con Medellín, estaban la familia Chavarría, Claro. donde está ahora la zona, el centro comercial ¿Jumbo? no, Jumbo está más al lado del río. Ah, ok, sí. Está más al oriente, está la gran tienda Euro. Ok, sí, el euro. Está Euro. Y
Ahí estas propiedades eran de la familia Echavarría, siguiendo En los límites con en, Medellín. en lo que se llama la frontera. Ok, La- el Tao. ahí Ujú. estaba la gran hacienda de la familia Echavarría. Ahora está también en esta zona Bosques de Zúñiga, Ujú. una propiedad. Pero esto no está en la zona 1, por la zona 1 quedó delimitada en la última conformación de la división de zonas de Envigado, va en el sur, en los límites con Medellín, en la quebrada Zúñiga, Ujú. continuando por la avenida Las Vegas hasta el sitio de las casitas donde están los límites con el municipio de Sabaneta, Sí, o sea, de norte a sur. de norte a sur. Luego, buscando el occidente en las casitas, donde está el centro comercial Mallorca, se busca el río Medellín y siguiendo aguas abajo del río, llega hasta la desembocadura de la quebrada Zúñiga, Ajá. punto de partida. Esa es la delimitación actual. Y ya la avenida Las Vegas. Fue la que partió, la que define esa ubicación. Como estamos hablando de las haciendas, Correcto. cerca a la hacienda de la familia del doctor David Córdoba Medina y luego Córdoba Roca, estaban las tierras donde, donde está otra parte, Ok. la tierra de Fernando González, la casa de Fernando González, que antes se llamó la Huerta del Alemán. Colindante con las tierras de Fernando está la hacienda de don Rodolfo Jaramillo, Ujú. La Concha, que iba desde lo que es ahora la parroquia de San Marcos también hasta el río, Ujú. siguiendo en sentido de Norte. de norte-sur. A continuación de la hacienda La Concha está la propiedad Andalucía y colindante con Andalucía hacia el oriente estaba la propiedad de la familia de Manuel Uribe Ángel y en ese lugar que es también La Magnolia nació el célebre médico, historiador y uno de los sabios de Envigado, Manuel Uribe Ángel. Correcto, Alfredo, doctor Alfredo. Entonces, podremos decir, son una serie de haciendas, tal vez la primera Andalucía, pero una serie de haciendas o de tierras de unas familias, la familia Chavarría, la familia Córdoba, la familia Jaramillo, hasta la hacienda Andalucía, en ese orden que nos vienes dando. Y esas haciendas iban hasta el río, ¿correcto? Iban hasta el río. Efectivamente, y la hacienda Andalucía, donde precisamente está el Centro de Historia de Envigado, era la casa principal de la hacienda Andalucía, que Ujú. terminó en manos de la familia Botero, Ok, de Oscar Botero. Eh, ellos construyeron lo que se llamó después el Club Hípico. Esa era pues la conformación. Hay que anotar que el Colegio de la Presentación de Envigado está construido en tierras que donó la familia de Manuel Uribe Ángel, mm. a instancias del padre Jesús María Mejía, que fue un párroco de Envigado por 49 años. Entonces, lo que entendemos es que estas grandes haciendas, especialmente Andalucía, van hasta el río y estas eran tierras ganaderas o agropecuarias. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? ¿Eran tierras para la agricultura? Efectivamente, aquí había durante muchos años, hasta entrado el siglo XXI, fincas cafeteras, caña, caña dulce eh, y otros elementos agropecuarios de pan coger.
siguiendo la misma conformación de esta definición geográfica hacia el sur. Venían las tierras que fueron de la familia de Pedro Luis Restrepo, donde se construyó la empresa Peldar. Y a continuación vienen las familias Correas, que ya ellos se van hasta los límites con Sabaneta, donde está ahora la unidad deportiva de Envigado. El Polideportivo Sur de Envigado. Entonces vemos unas tierras, vamos a decir, muy ricas, tierras que están en constante desarrollo de actividades agropecuarias o de ganadería, de poblamiento, colonización, de llegada de nuevas personas, y eso también nos da paso a hablar del ferrocarril, nos da paso a hablar de que el lugar donde hoy es la avenida Las Vegas era la carrilera donde llegaba el tren. ¿Recuerdas algo de eso, Alfredo, doctor Alfredo? Sí, eso ya es un desarrollo del siglo XX, cuando se hizo lo que se llamó el ferrocarril de Amagá, y en torno puntualmente, a la Hacienda Andalucía, donde luego se estableció la empresa Peldar y ahora está Viva Envigado. Ahí estuvo la segunda estación, saliendo desde la Plaza de Cisneros hacia el sur. La primera estación era la Guacatala y había la estación Uribe Ángel, que era la de Envigado. Siguiendo había una pequeña parada cerca a lo que es Mallorca, luego iba a la estación de Sabaneta y hasta llegar a Amagá. ¿Y por qué Amagá? Porque en Amagá estaban los carbones y en ese mismo ferrocarril de Amagá se traían los carbones para las nacientes empresas y prósperas empresas antioqueñas. Las establecidas en Envigado estaba Cortejer con su factoría Rosellón, y frente muy cerca a la estación de Envigado estaba la factoría grande ya sobre el municipio de Itagüí, que era parte de Cortejer, Sedeco, planta de acabados, y ahí mismo estaba la empresa Peldar, que tenían línea férrea hasta dentro de sus instalaciones. En el caso de Cortejer, la vía férrea llegaba hasta la propia factoría, es decir, llegaba hasta la generadora de energía, hasta las calderas donde se producía la energía, tanto para la planta de acabados, la planta Sedeco y la gran factoría en el municipio de Itagüí, como para suplir en energía eléctrica a Rosellón en Envigado, porque Rosellón tenía su propia energía durante mucho tiempo, obtenida por la generación mediante equipos Pelton de la quebrada Ayurá. Yo recuerdo, doctor Vanegas, que cuando entrevisté a algunas personas del sector de Bosques de Zúñiga o de Villagrande o de Jardines, que ellos me hablaban del ferrocarril, me hablaban de la línea férrea, que cuando eran unos niños salían a despedirse del tren que pasaba, o que si de pronto el tren mataba a una vaca que había por ahí, pues el tren pitaba de una manera que ellos decían que el tren estaba llorando y había carne para todos. Entonces hay muy buen recuerdo de esas épocas en lo que primero fueron unas mangas hasta el río, en lo que hoy conocemos como el sector de Las Vegas, y muy buen recuerdo después de la llegada del ferrocarril y cómo ellos salían a estas mangas de Villagrande o Bosques de Zúñiga o Jardines a despedirse del tren. Lo que indica eso, y lo que tú me estás hablando, tú nos estás compartiendo, es que hay un desarrollo económico, desarrollo que Envigado es parte de ese desarrollo económico del Valle de la Aburrá. Y es parte de la historia y de la formación de los pueblos. Precisamente desde un puente de la vía férrea sobre la quebrada Ayurá
había en la quebrada unos charcos donde los envigadeños íbamos a bañarnos y los más resueltos nos tirábamos desde el puente. ¿Tú te bañaste Porque, entonces ahí en los claro charcos? que no, es que el envigadeño que se respete pasó y se ha bañado en la quebrada de la Ñurá. Mm, Ahí ese puente era sobre los límites de la hacienda de los Córdobas. Era el de Quebrada de la Yurá, que ahora conjuntamente ese delta de la Yurá y Zúñiga fue confundido, fue integrado para llegar al río Medellín ya con la canalización. fueron integrados la Yurá y la Zúñiga. Ahí en la desembocadura, en lo que era el delta de las dos microcuencas. Entonces se hizo la integración precisamente para formalizar desde el punto de vista de ingeniería la gran obra que fue la canalización del río Medellín. Claro. Entonces, ahí, como digo, se nos está hablando de un desarrollo, que es el desarrollo de la avenida Las Vegas después, pero también de unos capitales que hay ahí, la familia Cordo, la familia Botero, la familia Echavarría, bueno, unos capitales que hay, los Jaramillo, que nos dijiste ahorita de un club hípico. Hablaste de un club hípico que había ahí en ese sector, donde estas personas, estas familias muy prestantes iban allí a compartir. ¿Recuerdas algo de ese club hípico? Sí, ahí había una cancha para el juego de polo. Y antes de estar desarrollado ese club hípico de Envigado, existió en Medellín, en lo que es en la confluencia entre la calle Colombia y la carrera 80. Ahí fue el club hípico primero, que luego vino a funcionar en Envigado, donde también se practicó el aeromodelismo. Entonces recuerdo que los jugadores de polo más célebres eran la familia, los mismos Óscar Botero y sus hermanos, los Echavarrías, Fabio Echeverry, Correa, recuerdo que De eran los que pues, recuerdas. los que practicaban el polo. Otra anotación importante, cuando desapareció la vía férrea, sobre esa línea se construyó lo que es actualmente la avenida Las Vegas. Correcto. Que es la parte que está geográficamente conformando esa zona tan rica de Envigado, la zona 1, donde tenemos grandes empresas. Correcto. Como Sofasa, Renault, Peldar. Ahora el gran centro comercial, el más grande de Colombia, El Viva. que es Viva Envigado. Correcto. Donde está Almacenes Éxito y donde está la presidencia de Almacenes Éxito, Okay. que es todo un éxito para Colombia y para América y para, digamos, los envigadeños. Sí, yo recuerdo también en mis investigaciones sobre estos barrios que las familias decían que la carrilera, el tren y luego la avenida Las Vegas les había partido la hacienda porque de alguna manera ellos tomaban todo como un conjunto, o sea, donde hoy es Las Vegas y donde hoy son los otros barrios, era todo como un conjunto, pero esto era también desarrollo porque había una vía para salir a Medellín, que era la vía que Fernando González o Avenida El Poblado, pero también se necesitaba esa otra vía que sería la avenida Las Vegas. Y esto también valoriza mucho el sector. Hay una valorización del sector, incluyendo también para los años 50, si no estoy mal, la canalización del río Medellín. O sea, también es un sector que está moviéndose constantemente alrededor del río, alrededor de la avenida Las Vegas y también más al oriente, pues de la avenida Fernando González. Y todas estas empresas que tú nos has mencionado, pues se hacen ahí porque es un lugar de tránsito, pero de un tránsito rápido, de un tránsito que puede conectar, digamos, a Medellín con otros sectores.
Es que el eje económico de lo que se llama el Valle de Aburrá es el río Medellín. Ujú. Y precisamente esos meandros que lo conformaron se canalizaron en lo que se llamó precisamente desarrollado conjuntamente con el gobierno nacional, la empresa Electraguas, que gerenció un destacado antioqueño, alcalde de Medellín y parlamentario, Jorge Restrepo Uribe, fue gerente de Electraguas. Después fue el mismo doctor Restrepo, gerente de municipios asociados del Valle de Aburrá. Y en torno al río se desarrolló luego lo que es la autopista, que antes era la vía hacia el sur, hacia la zona del suroeste, dejó de utilizarse para ir al municipio de Caldas, pasar por el centro de Itagüí y subir por lo que se llamaba Calle Negra la Estrella. Ujú. Se abandonó el paso por la Estrella y se siguió por los lindes del río Medellín hasta el Ancón Sur. Esa fue la génesis de la llamada autopista. De la autopista. Por el otro lado, tenemos la avenida Las Vegas, fue mucho más anterior a lo que luego fue la zona de la autopista de la parte oriental del río Medellín. Ujú. Entonces tenemos tres cordones comunicacionales, Claro. que son la occidental, una que podría ser la central colindando con el río, y Las Vegas. Y Las Vegas. Ese es el gran entorno a estas áreas y el desarrollo económico del Valle de Aburrá. Y precisamente en torno a la antigua vía del ferrocarril se construyó gran parte de lo que ahora es el metro. Claro. Entonces, ¿cómo vería usted con tu experiencia, con tu vida en Envigado, ese desarrollo empresarial de la zona 1 de Las Vegas? Porque, como nos hablabas ahorita, estaba el colombiano, estaba en Sofasa Renault, estaba, bueno, otras empresas, de pronto se me escapa alguna en este momento, pero que van llegando y se van asentando ahí en ese lugar, y eso apoya al crecimiento económico de Envigado, todas estas empresas. ¿Cómo van llegando? ¿Cómo se va volviendo esto un centro empresarial? Bueno, después de establecida Petar, que fue la primera más grande en ese lugar, viene Sofasa Renault. Ok, primero es Peldar y luego Sofasa Renault. Vienen, y muy cerca a estos lugares estuvo también la empresa productora de zapatos Rey Sol. Luego la empresa Contegral, productora de alimentos Contegral. para animales e insumos agropecuarios, una empresa de gran tradición establecida en la década del 60. El centro de procesamiento cárnico de Envigado estaba en un terreno del municipio cercano a Peldar. Luego, la administración municipal le vendió ese terreno de la planta de sacrificio a la empresa Peldar y se estableció cerca a lo que es ahora el Centro Comercial Mallorca, en la Ujú. zona de Envigado. Ahí operó también ya una empresa importante que fue Envicárnicos. Ujú. Antes de establecerse en ese lugar muy cercano al tránsito de Envigado, el municipio había adquirido para instalarse un lugar cercano a Contegral, que luego se le vendió a la nación, y ahí establecieron los hilos del IDEMA. El IDEMA, Instituto, claro. la institución
de mercadeo agropecuario que tiene unos silos gigantescos. Ujú. Es una zona, eh, eso en el aspecto empresarial. Luego, la zona cambió la vocación más hacia lo comercial. De ahí han surgido empresas como Ayuda Motor, como la más importante de todas, que es Viva Envigado con el éxito. En fin, hay una cantidad de lugares ya de comercialización porque se ha cambiado esa vocación industrial y se está estableciendo. Y ahora, con el traslado de la empresa Peldar, que ya terminó de erradicar todas sus instalaciones Ujú. en Peldar, en esa área que es muy importante y muy extensa, habrá un gran centro residencial y comercial, de acuerdo con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado. Ok, entonces vemos ahí, digamos, del paso de lo empresarial a lo comercial también, y ahora también a lo residencial. Y podríamos tener un referente en Viva, que es el que tú mencionas en esta entrevista o en este diálogo más bien, dado que Viva es un lugar que recibe gente de todo el Valle de la Aburrá, pero también los envigadeños lo asumen como muy propio, un lugar para, no solo para el comercio, sino también un lugar para la socialización, para ir a charlar, para ir a hablar. Entonces también la zona de Las Vegas se muestra como un sitio de encuentro para los envigadeños. No, y hay otro factor dinamizador excepcional, que es el metro. ¿Ok? Envigado tiene en su órbita 3 estaciones de metro. La primera es la estación Ayurá, la segunda, la estación Envigado, que no está en Envigado, sino en Itagüí. Se llega, pero igualmente se pasa el río Medellín y la estación se llama Ah, pero la estación estación está en en Itagüí. jurisdicción del municipio de Las Itagüí. instalaciones están en Itagüí, pero se llama estación Envigado. Y luego la estación Itagüí, que está al pie de Mallorca, muy cerca de Envigado. Y también se puede mencionar más hacia el norte la estación Aguacatala, que sirve gran parte de la población de Envigado. Envigadeña. O sea que es esencial para el desarrollo económico y social de Envigado, la cuestión del metro. Muy cerca también a estos sitios que conforman la zona 1, hay entidades educativas supremamente importantes. La Universidad Cooperativa tiene la Facultad de Odontología precisamente cerca a lo que era la empresa Peldar. Y en ese sector también está la Secretaría de Tránsito de Envigado, que primero funcionó cerca a Mallorca y a Envicárnicos, y ahora opera en lo que fueron las instalaciones del colombiano, del periódico El El Colombiano, periódico El lo Colombiano. que se ha llamado el diario de los antioqueños, no solo los antioqueños, sino de Colombia. Ujú. Eso, otra gran empresa de, Mm. en territorio envigadeño. Y los envigadeños asumían también estas empresas como propias, como parte de su territorio. Vinieron a Envigado, estaban ahí, la gente las conocía, era fácil, digamos, llegar a este sector y es un sector con mucha tradición y mucha historia en el municipio, que sigue dinamizándose, por ejemplo, con lo que nos decías de estas zonas residenciales que van a empezar. Realmente lo que sucede es que el envigadeño ha sido disciplinado y estudioso. Entonces, aquí no se patea la lonchera, se tiene afecto, y hay una nota que es importante. En la historia, muy pocas, casi ninguna huelga se ha dado en las empresas envigadeñas, porque ha habido mucho entendimiento, no se han dado conflictos. Siempre se ha logrado armonía entre empleadores y empleados. Aquí no se mencionaba el término patrón,
sino colaboradores de las empresas. Y en muchas empresas envigadeñas hacían accionistas a sus trabajadores. A los trabajadores. Y fueron los trabajadores, se convirtieron algunas veces en propietarios de donde fueron colaboradores. Una historia muy interesante del desarrollo económico de Envigado, que tiene que ver mucho con esa zona que ahora es la número 1. La zona 1 de Envigado, que sería el sector de Las Vegas, de norte a sur, si no estoy mal, entonces desde la quebrada La Yurá, ¿cierto? Sí, desde el norte hacia el sur. Zúñiga. La quebrada Zúñiga, antes que Yurá, la quebrada Zúñiga. Sigue la Yurá. Y sigue la Yurá, y de ahí hacia el sur del municipio de Envigado, el occidente con el río Medellín y el oriente con la avenida Fernando González. No, con Las Vegas. Con Las Vegas. Sí, claro. Perdón, con la avenida Las Vegas, claro, la avenida Las Vegas y hacia el río. Entonces, este es un sector que sigue dinamizándose, que sigue creciendo para el municipio, con muy buenas empresas y con muy buenas proyecciones al futuro. ¿Cómo ves tú el futuro, doctor Alfredo, cómo ve usted el futuro de ese sector? No, tenemos ahora una gran obra en ciernes que se ha iniciado, que es la urbanización de lo que fue la empresa Peldar. Un área muy céntrica, un área con muy buenos servicios, con facilidades cercanas. Es que todo ese sector, tenemos también clínicas importantes. Ahí hay una clínica oncológica, aún me parece. Y muy cerca de la clínica oncológica, al pie de la unidad deportiva, pero ya fuera de la zona 1, a pocos metros, está la clínica de la policía, cerca también. al barrio Las Casitas. Son puntos de encuentro destacados y destacables de Envigado en ese sector. Bueno, entonces hemos hablado de la zona 1 de Envigado, que es el sector de Las Vegas, un sector que se sigue moviendo, se sigue dinamizando, sigue siendo empresarial, pero también comercial, social. Ahora nos dice el doctor Alfredo, también con clínicas, con lugares para compartir unos con otros, y esto es parte del desarrollo de este municipio, del municipio de Envigado, y esta zona específicamente de ese desarrollo económico del municipio. Estamos en el Centro de Historia de Envigado. No sé, doctor Vanegas, si tiene algunas palabras para cerrar, para ir cerrando este diálogo. Nosotros sobre esa zona habría horas, porque son tantas las actividades que se están desarrollando ahí, que daría para mucho tiempo. Para mucho tiempo, para hablar incluso de esa transición, de las haciendas, el ferrocarril, las empresas y el comercio, digamos, de una transición que ha sido dinámica todo el tiempo. No, la lista del giro económico actual, allá también actualmente hay muchos centros de diversión, hay canchas de fútbol. Correcto. En varios niveles. Correcto. O sea que sí. Hay mini fútbol, sí. Pues hay microfútbol, hay muchas zonas de desarrollo, muchas actividades lúdicas ahí en esa región. Bueno, doctor Vanegas, muchas gracias por permitirme participar de este conversatorio con usted. A usted, hombre, doctor Fabio Hernán, su colaboración ha sido siempre muy importante para la ciudad señorial de Colombia. Muchas gracias. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación.